Claro. Es necesario precisar que justamente estamos nosotros en la historia del libro de Devarim a las orillas, en las orillas del Jardín. Todo el pueblo de Israel está allí reunido esperando las últimas palabras del profeta Moshe. Las grandes palabras de este tremendo expositor de la Torá, quien los había conducido por 40 años. Y en el último mes de su existencia, dado que Hashem dijo que a la edad de 120 años, hasta ahí era la edad del hombre. Y en él se cumplió. 120 años cumplió el día que murió. La Parashá Nitzavim nos refleja que a través del tiempo, de todas las cosas que pasó el pueblo de Israel en el desierto, era hora de tomar conciencia, porque muchos mandamientos que habían aprendido en la tierra del desierto, ahora lo habrían de poner en práctica en la tierra de Israel. Aquellas leyes sobre el descanso en la tierra después de 6 años en el año séptimo, era la hora de cumplirlo en la tierra de Israel. Sobre el año de jubileo, también tenían que cumplirlo en la tierra de Israel. Pero ahora tienen la posibilidad, escúchenme bien, tienen la posibilidad de todas aquellas equivocaciones y errores que cometieron en el desierto, enmendarlos y entrar como personas firmes. Entonces Moshe habló a todos los que estaban allí presentes y le dijo: estas palabras son para todos los que están hoy aquí presentes, para todos, para hombres, para mujeres, para niños, para los ancianos, e inclusive para los conversos, para muchos que ayudaban siendo conversos en el pueblo, como Gerín o conversos. Gerín es la palabra que significa conversos. Estos conversos, muchos que eran incluso de los cananitas, que habían apreciado al Elohei de Israel, que habían apreciado a este grande poder que el bendito sea, había dado al pueblo de Israel en el desierto por el cual habían de sobrevivir. Y dice la Escritura que a ellos no les hizo falta nada en el desierto. Sin embargo, hubieron situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar. Y esta es la hora en que Moshe le dice: estad firmes. En este preciso momento donde la parashá se desarrolla, la porción de la Torá se desarrolla, es justo después de la porción donde Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, le dijo al pueblo que declaren las bendiciones y las maldiciones. Y les dice: estas bendiciones les seguirán a ustedes si me obedecen, pero las maldiciones también les seguirán a ustedes si desobedecen. Justo después que escuchan todas las maldiciones, les dice: estén firmes. Esto es semejante a un hombre que tiene bastantes flechas en su hombro y las lanza junto al techo. Y el techo resiste todas las flechas que lanza este hombre hasta que se le acaban las flechas en su bolsa. Y el techo después de eso persiste. Así es el pueblo de Israel, porque el Eterno dice que después que el pueblo de Israel haya sobrevivido a todas las maldiciones que en la Torá están escritas, después de todo esto, Israel seguirá existiendo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Es el caso que las maldiciones están agrupadas en 7 grupos. 7 son los grupos de maldiciones. Y después de que estos 7 grupos de maldiciones pasen, la Escritura promete que el pueblo de Israel habría de sobrevivir. Esa es la diferencia entre el pueblo yehudí y el pueblo gentil. El pueblo yehudí, después que recibe la reprensión de Hashem, sobrevive. Y aquí un pensamiento muy hermoso que el Midrash ofrece. Cuando los gentiles sufren, niegan a su Creador, mientras que los judíos aún así lo reconocen. Al final serán recompensados con la vida en el mundo venidero. Los gentiles, cuando tienen calamidades, situaciones complicadas, ¿qué es lo que hacen? Muchos de ellos reniegan del Creador. Muchos dicen: seguro este le va mal porque este está en maldición. Apartémonos de este. El pueblo de Israel piensa distinto. Después de las situaciones difíciles que el pueblo de Israel pueda pasar, el pueblo de Israel se levanta más fuerte que antes. Los sabios de Israel, respecto a lo sagrado y secreto que está en la Torá, dicen que cuando un judío cae,
se levanta más fuerte, que ya no se levanta igual, porque tiene que devolver con el doble, por la razón de su caída. Nuestro noble pueblo es el pueblo de Hashem, porque su nombre es Israel. Y justamente Israel significa el que prevalece al lado de Hashem, así como se llama esta parashá. Estad firme, Nitzavim. ¿Cuál es el consejo de Moshe al pueblo hebreo? El consejo de Moshe al pueblo hebreo es que permanezcan firmes aún en circunstancias difíciles, aún en circunstancias calamitosas, aún cuando parezca que ya no hay nada, aún cuando parezca que el cielo se viene encima y que la tierra nos quiere tragar. Y precisamente nuestro noble pueblo en la historia, eso pasó, eso sufrió. El libro de Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37 dice sobre el valle de los huesos secos. Y el profeta mira un valle lleno de huesos y pregunta si estos huesos vivirán. Y Hashem le dice que estos huesos van a vivir. Y el Eterno sopló sobre estos huesos y estos huesos se llenaron de piel, de tendones y luego de piel. Y se levantaron y anduvieron. Nosotros sabemos por la propia escritura, en la porción de los Nitzavim o de los profetas, en el verso justamente 14 del capítulo 37 del mismo libro, que estos huesos, este montón de huesos que habrían de sobrevivir, son los hijos de Israel, dice allí, que suben de entre las naciones. Pero asimismo, espiritualmente, así como espiritualmente son los hijos de Israel que teníamos que regresar, porque éramos nosotros los que estábamos muertos entre las naciones, porque éramos nosotros los que estábamos perdidos, porque nosotros somos la oveja perdida del cual habla Yeshua HaMashiach, el hijo pródigo. Nosotros somos la oveja perdida de la casa de Israel, que es necesario que nos junten, conforme el Mashiach lo dijo. Así como espiritualmente se está diciendo que los hijos de Israel suben de las naciones, como Jeremías también lo profetizó y como Oseas también lo dijo. Oseas Hanabí, el profeta, Irmiyahu Hanabí, el profeta. Asimismo, literalmente, físicamente, en la historia, nosotros vemos en la Segunda Guerra Mundial un valle de huesos amontonados de los Yehudim, huesos amontonados de quienes la única culpa que tenían era de guardar Shabbat, guardar las fiestas, guardar Torah, en pocas palabras, de ser judíos. Se cumplió físicamente y se cumplió espiritualmente allí. Pero después de esa Segunda Guerra Mundial, justo después al término de la guerra, en el año 1948, el 5 de Iyar, para ser preciso en el mes hebreo y día hebreo, 14 de mayo en nuestro calendario, Israel se levanta como ave fénix. Israel se levanta como nación independiente en una reunión que no llegó al cabo ni siquiera de una hora. Con un voto mayoritario, Hashem restaura Israel. ¿Qué nación entre las naciones es nación de un día para otro? Dice el libro de Tejilín o Salmos. Esta nación es Israel. ¿Y quién lo pudiera creer? Que Israel pudiera levantarse después de 6 millones de judíos que mueren en un valle lleno de huesos secos, donde nadie daba nada por ellos y donde ellos eran catalogados como ratas, porque esa era la apreciación que la Europa nazi tenía en contra de los judíos, donde les quitaron todo, quisieron quitarles hasta su dignidad, dándoles de comer un agua como caldo y un pedazo de pan negro, si se podía llamar pan. Lo que quiero decir es que los humillaron hasta decir basta, hasta la vergüenza de desnudarlos públicamente a hombres y mujeres, de seleccionarlos bajo el ojo pagano de estos gentiles de quien supuestamente servía y quien no, en los campos diabólicos de concentración como lo fue Auschwitz, Treblinka, en Polonia y en muchos países europeos. En Auschwitz en la puerta había un letrero que decía: aquí se entra por la puerta y se sale por la chimenea. Las cámaras de gases estaban rasgadas en sus paredes, los hornos crematorios de las uñas de los judíos que en el desespero al quemarse no sabían cómo salir.
Usted se imagina que es morir quemado. ¿Y qué es lo más lamentable? Que estas personas se mofaban y querían exterminarnos. Pero pudieron, sencillamente no pudieron, Baruch Hashem. Y nosotros hoy que estamos aquí sentados con kipa, con cobertura a las mujeres, somos el resultado de toda esa gente fiel que hasta el final, como una de las muchas cartas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que decía: creo en ti como el primer día, aun cuando me has castigado y has tratado de apartarme de ti. No es que Hashem hubiese querido que los judíos se aparten de él, sino que nosotros somos el pueblo escogido del Eterno. Decía un judío en son de broma, de vez en cuando escoge a otro pueblo. Pero realmente el ser el pueblo de Hashem y pagar el justo precio de ser pueblo del Eterno también nos garantiza una vida eterna, aún para los que murieron en esa forma tan lamentable en la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces nosotros decimos: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Yo pregunto, ¿acaso ellos no tenían esa pregunta? ¿Por qué? Si solo por ir al Shabbat, si solo por ser judío, tiene que pasarme todas estas situaciones, desnudarme, cortarme los peores, meterme en los hornos crematorios hasta la muerte. ¿Cuál fue el pecado de ellos por ser judíos? Ninguno. Simplemente esa sociedad diabólica no los toleraba por ser diferentes. Nada distinto lo de hoy. La única diferencia es que hoy muchos no tienen el poder para hacernos lo que le hicieron a ellos. Porque si muchos tuvieran el poder para hacernos lo que le hicieron a ellos, no lo harían, hermano. Lo harían. Lo harían. Evidentemente que sí. Todavía se ve el odio del antisemitismo. Pero nosotros vivimos. Por eso es que nosotros no debemos avergonzarnos por ellos, por el sacrificio de ellos. No debemos avergonzarnos de lo que somos. No debemos avergonzarnos de que somos Yehudim, ni de la kipa, ni la cobertura en el caso de las mujeres. Yo tengo por costumbre ir a la universidad con kipa. No porque alguien me obliga, de hecho mi obligación es tener la kipa en la sinagoga. Pero lo hago porque es parte de mostrar mi identidad. Para concursos como los que participo de oratoria muchas veces, ayer por ejemplo me fui sin la kipa, metida la kipa aquí en la leva, y mi esposa me decía: no te vas a olvidar de la kipa. Digo, de todo me puedo olvidar menos de la kipa. Al momento de pasar yo voy a tener la kipa fuera. ¿Cómo me voy a olvidar de la kipa? Si lo primero que la gente se va a acordar es que ahí participó un judío. ¿Me explico? Es la oportunidad que tengo de demostrar quién soy. Y en la universidad a mí me llaman el judío. Todo el mundo, desde mis compañeros. Entonces el otro día me decía, yo, como Adriana estudia en mi misma aula, y ahora saben que es judía, porque ella lo dice, sí, yo soy judía también. Entonces le dicen a ella, a mí me dijeron: ya te llevaste a alguien al judaísmo, ya vemos tu plan, es llevarte a todo el curso a los judíos, ¿verdad? Le dije: no es a todo el curso, es a toda la universidad que me los quiero llevar. ¿Me entienden? Yo no me avergüenzo de lo que soy, simplemente porque lo más alto y lo más honorífico es ser parte del pueblo de Hashem. ¿Baruch Hashem? Eso es lo más grande, hermanos. Lo demás no tiene sentido. ¿Por qué yo tengo que avergonzarme de lo que soy si otros dieron su vida por lo que fueron? ¿Por qué usted tiene que avergonzarse de lo que es? Y si usted sufre vituperio, situaciones complicadas por ser judío, porque más fácil sería ser cristiano, ¿y qué? Si ser judío es ser parte del pueblo de Hashem. Es el único pueblo reconocido en la Torá. Es el único pueblo que la Biblia habla. La Biblia que usan los católicos, los evangélicos, los testigos, los mormones, solamente habla de un pueblo, y es el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Amén. Y si no, lean